Buenas noches, ingeniero Cogollo. Mi nombre es Jenny Andrea Ducuara Linares. El código es de 620-1432. Soy estudiante de Ingeniería Industrial a distancia. A continuación voy a realizar la sustentación eh, del parcial número 3. Sí, de la materia de diploma. Entonces, para esta actividad, bueno, primero a mano izquierda tenemos la webgrafía. Entonces, aquí puse todas las referencias que consulté en revistas, bueno, libros, bueno, todo está acá plasmado. Bueno, y vamos a empezar con la temática del ensayo. Entonces, bueno, ¿qué es? Entonces, el ensayo como tal es un texto argumentativo cuyo fin es defender un punto de vista. Es este el autor, en este el autor puede presentar dos formas distintas. Entonces, bueno, segundo, las características. Entonces, se refieren a que el ensayo debe tener una brevedad, una delimitación, una postura crítica, una postura argumentativa, una variedad temática y un lenguaje. En cuanto a estructura, entonces la estructura en general de todo ensayo debe ser de la siguiente forma. Introducción. Consta de uno o varios párrafos en el cual se anuncia el tema, se plantea el problema, se esbozan los objetivos del ensayo y se plantea la tesis. Debe tener una pregunta del problema y un planteamiento de la tesis. El autor expresa su postura frente al problema o situación planteada. Y para formular la tesis se debe indagar sobre las causas y consecuencias, acudir a relaciones que mantienen el problema con otros fenómenos y desarrollar el texto con enunciados que lo sustenten. Ok, entonces, bueno, debe tener también el desarrollo, ¿no? O, sí, el desarrollo, eh, bueno, el cuerpo del ensayo. Habla del planteamiento de los argumentos en el sustento del tema que escogí o que se escogió. Debe tener pues recomendaciones de redactar en tercera persona, como recomendaciones de redactar en tercera persona, y de tener conclusiones. Entonces, este es el párrafo de cierre. Se puede terminar con con una reflexión, una cita textual, interrogante al lector o proponer soluciones. En cuanto a los aspectos formales, tenemos que son determinantes para el trabajo formal del trabajo. Entonces, ¿cómo? Tenemos que tener, bueno, coherencia, puntuación. Ok, en coherencia podemos, ay, no sé, en coherencia debemos de sentir, decidir y hacer lo que queremos expresar en el texto. En puntuación debemos relacionar correctamente o ubicar correctamente estos signos en conectores. Entonces tenemos diferentes tipos de conectores, los cuales son importantes saberlos emplear. La ortografía, bueno, acá puse unos ejemplos de reglas ortográficas para escribir mejor. Bueno, y según según lo que queramos decir, pues se escribe diferente, ¿no? Por ejemplo, vaya de cerca o vaya de fruto, pequeño o color, y pues esta palabra pues no existe. Y así con otros ejemplos. Ok, y normas APA. Nuestro trabajo es sí o sí tener pues normas APA.
que pues en, el, en las sustentaciones pasadas hablan, pues hablé de las normas APA, que son súper importantes para tener una buena presentación del trabajo. Ok, entonces las claves de un ensayo según Fernando Vázquez en 2016 es que, ok, lo importante de tener una tesis es la postura frente a ese tema. ¿Cuál va a ser la postura frente a ante este tema? Dos, que hay que soportarla con diferentes argumentos. Entonces, entre más argumentos a favor, pues mucho mejor. Claro que también se puede poner contraargumentos para em, tener una justificación más certera de nuestro tema. Tres, se pueden emplear conectores textuales. Cuatro, se debe indagar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea o ideas que articulan el texto? ¿Con qué autores voy a argumentar? ¿Cómo voy a iniciar y a terminar? ¿Qué extensión va a tener? ¿Qué tipo de ensayo es? Hay que hacerse estas preguntas a la hora de realizar el ensayo. Ok, y pues como tip adicional, pues sugiero ver este video de estrategias para la escritura. Entonces, primero, debemos tener una frase detonante que consiste en redactar varias oraciones teniendo como principal una frase motivo. Segundo, debemos de tener una etimología compuesta, que es construir un párrafo en el que se incorpore palabras inventadas o términos nuevos creados a partir de prefijos y sufijos. Tres, habla de surcir citas, que consiste en componer un párrafo relacionado de varias citas. Cuatro, el pasar del tiempo, que consiste en describir los cambios que sufre una fruta. Y cinco, álbum de bibliografía, que consiste en ubicar una fotografía y describir. Bueno, esto es como estrategias como para tener una buena escritura de este profesor, que me pareció pues interesante verlo. Y básicamente pues sugiere pues realizar estas estrategias para mejorar la escritura y la comprensión de lectura y bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con los tipos de ensayo. Entonces, los tipos de ensayo se clasifican según su temática. Entonces, según su temática, puede ser ensayo literario. Es un texto en prosa que interpreta un tema investigado por el autor. Se pueden emplear lenguaje literario, hipérbole, como poemas, canciones. Busca analizar e interpretar un tema. Entonces, ok, en este ejemplo tenemos, en este ejemplo tenemos el ensayo y la investigación en humanidades. Sí, en humanidades. De la revista chilena de literatura. Entonces, bueno, este ensayo lo encontré en las bases de datos de la universidad y bueno, me pareció pues apropiado para el ejemplo de ensayo de literatura. Básicamente este ensayo habla del ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, que nos enseñan la necesidad de mantener la diversidad de nuestras formas de decir y escribir, los saberes propios de estas disciplinas. Bueno, acá puse la referencia y pues al otro lado. Ok, aparte, bueno, la estructura de un ensayo literario se compone por título, cita textual, presentación del tema, tesis, explicación propia del
¿no? El cuerpo es un resumen de la obra, comentarios, contenidos en recursos literarios, como pues bien lo decían, poemas, canciones, hipérbole, argumentos y contraargumentos se pueden poner, se emite un juicio desde la perspectiva personal, pues si el autor lo desea, y en conclusiones reafirma lo dicho en la tesis. Ok, entonces, bueno, por otro lado tenemos el ensayo científico, que es, que es aquel que sigue un método científico en el que se emplean fórmulas y gráficas, en el que se expone la idea del autor, se acerca a la realidad de las cosas. Entonces, bueno, un ejemplo de esto, bueno, yo escogí el ensayo de Guinea sobre investigación y evaluación de reputación de los medios de comunicación del 2018 por, por Guía y Villafane del 2018 y que dice pues, investigación para la evaluación de reputación de medios de comunicación de la revista revista latina de comunicación social. Bueno, me pareció interesante este ensayo y es apropiado porque pues bueno, en este ensayo se tomaron como referencias dos valores canónicos de la reputación, los periodistas y los empresarios, y de 31 variables dependientes se aplicó un cuestionario a 24 penalistas altamente formados del que se dedujeron los valores periodísticos y empresariales del análisis de los datos y se concluyó que no se puede atribuir un perfil de reputación mediático homogéneo. Bueno, en el ensayo, cuando uno lo revisa, efectivamente tienen gráficas, fórmulas, de todo, porque hicieron un estudio súper completo para llegar a esta conclusión. Bueno, sería interesante que lo hicieran en este momento, ya que pues las personas hoy en día, o por lo menos acá en Colombia, pues no confiamos tanto en esos medios de comunicación, ya que pues no dicen la verdad. Ok, bueno, entonces, bueno, continuando, el ensayo científico posee la siguiente estructura. Entonces, título, presentación del tema científico, citas directas e indirectas y tesis. En cuanto al cuerpo, entonces tenemos planteamiento de la investigación, argumentos y contraargumentos si el autor lo desea. Y las conclusiones. Ok. Ahí en el cuerpo también se podría decir que pues estarían las gráficas, los resultados científicos de la investigación, todo. Ok, y en el ensayo filosófico, bueno, tenemos que primero es un texto en el cual el autor explica su hipótesis filosofal. Por lo general es, bueno, es en base a la filosofía, ¿no? Ok, entonces un ejemplo es de Campos del 2004 de Laplace. Es un ensayo filosófico sobre las probabilidades de la revista colombiana de estadística. Ok, entonces, bueno, este ensayo habla sobre las probabilidades del juego al azar en contexto filosófico, llegando a la conclusión de que la teoría de las probabilidades en este fondo no es otra cosa que un buen sentido reducido del cálculo. Entonces, bueno, en el texto como tal, habla de una forma muy filosofal cómo son las probabilidades del juego al azar. Bueno, y citan varios autores filosóficos y todo. Fue interesante leerlo. Ok, en cuanto a la estructura, entonces tenemos introducción, título, reflexión personal del tema filosófico, tesis en donde se representa un pensamiento filosófico sobre un tema en específico. Ejemplo, ok, voy a pausar el video y ya continuamos.